Buenas tardes, mis compañeros y yo les vamos a seguir hablando sobre los modos de producción, eh, los cuales son el capitalismo, el socialismo y el asiático. El capitalismo es un sistema económico y social que surgió gradualmente entre los siglos XV y XIX. Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda de ganancias, donde la oferta y la demanda del mercado determinan la asignación de recursos, la producción y los precios. Sus pilares incluyen el afán de lucro, la libre competencia y la inversión de capital y un Estado con intervención mínima, lo que genera innovación y abundancia al ofrecer bienes y servicios en un entorno de libertad económica. Este sistema se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Eso significa que fábricas, tierras, empresas, maquinaria y otros recursos que son necesarios para producir bienes y servicios pertenecen a personas o empresas privadas y no al gobierno. En el capitalismo, la economía funciona principalmente por la ley de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que lo que se produce, la cantidad y el precio de los productos dependen de lo que la gente quiera comprar y de lo que las empresas están dispuestas a vender. Un ejemplo de esto es si mucha gente quiere comprar un producto, el precio tiende a subir y si hay mucho de este producto en el mercado, el precio puede bajar. Uno de los pilares más fundamentales del capitalismo es la búsqueda de ganancias. Las personas y las empresas invierten su dinero esperando obtener beneficios, lo que genera un ambiente de competencia entre diferentes productores. Esta competencia motiva a las empresas a mejorar la calidad, bajar los precios y buscar formas más innovadoras de producir. Otro aspecto importante es que el capitalismo promueve la inversión de capital, así como reinvertir las ganancias para crear más empresas, generar empleo y aumentar la producción. También el Estado suele tener poca intervención en la economía, limitándose a establecer solo las leyes y las regulaciones básicas, pero sin controlar directamente la producción y los precios. Gracias a esto, el capitalismo ha impulsado avances tecnológicos, mayor variedad de productos, crecimiento económico y un entorno de libertad económica, donde las personas pueden emprender negocios, comprar y vender según sus intereses. Sus características, la libre competencia. Se puede decir que las empresas compiten entre sí para ofrecer mejores productos y precios, lo que impulsa la innovación y la economía. La economía del mercado. Los precios y la producción se regulan principalmente por la oferta y la demanda, no por decisiones del gobierno. La acumulación del capital busca generar ganancias, o sea, el capital, para reinvertirlas y así hacer crecer el negocio o la economía. El trabajo asalariado. Las personas venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, en lugar de producir para su propio consumo. La libertad de elección. Tanto consumidores como productores deciden qué comprar, qué vender o qué producir. También está la mínima intervención del Estado. Se promueve la idea del libre mercado, donde el gobierno interviene lo menos posible. También la relación económica basada en el capital, que ésta propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para esto es fundamental que esta últimamente sea permitida y protegida por el Estado. También está el fin del feudalismo y el ascenso burgués. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, que son los comerciantes y más tarde los industriales, desplazó a la aristocracia, que son los terratenientes de ascendencia noble, como la clase social dominante. Eh, También está la oferta, demanda y precios del mercado. Estos son los bienes y servicios que son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores.
Dependiendo de cómo sea esa relación, los productos, perdón, serán más o menos costosos y más o menos abundantes. Y por último está la competencia, innovación y especulación. En tanto sistema, el capitalismo promueve la competencia y recompensa el riesgo. Al mismo tiempo, permite y recompensa la especulación y usura, permitiendo la generalización de ganancias a partir de la deuda, el interés o otras actividades improductivas. Entre algunos de los obstáculos que enfrentó el capitalismo están las crisis económicas recurrentes. El sistema capitalista es propenso a crisis de sobreproducción, subconsumo, estallidos financieros y recesiones que generan desempleo. Esto significa que en algunos momentos hay un exceso de producción en comparación con la capacidad de consumo de la población. Cuando la gente no puede comprar todo lo que se produce, las empresas dejan de vender, despiden a sus empleados y la economía entra en recesión. También los mercados financieros pueden colapsar por especulaciones excesivas, generando desempleo masivo y afectando la estabilidad económica de millones de personas. La concentración y centralización de capital. La acumulación de riquezas en manos de una élite reduce la capacidad de demanda masiva y aumenta las desigualdades sociales. En el capitalismo, la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. Las grandes empresas y corporaciones acumulan cada vez más capital, mientras que la mayoría de la población obtiene ingresos limitados. Esto provoca que la demanda masiva disminuya, ya que las personas con bajos ingresos no pueden consumir tanto, lo que aumenta la desigualdad social y limita las oportunidades para que la economía crezca de forma equilibrada. La dependencia de la financiarización. La preeminencia del sector financiero en lugar del productivo lleva a inversiones especulativas. En lugar de invertir en producción, innovación o creación de empleo, gran parte del dinero se dirige hacia la especulación financiera. Esto significa que se priorizan las ganancias rápidas en la bolsa de valores o en instrumentos financieros, dejando a lado las inversiones en sectores productivos que podrían generar empleos y desarrollo real. Esta situación vuelve a la economía más frágil y dependiente de factores financieros globales. El desempleo y precarización laboral. La constante búsqueda de reducción de costos incluye la sobreexplotación laboral, aumento del desempleo. La búsqueda constante de reducir costos lleva a las empresas a despedir trabajadores, pagar sueldos bajos o contratar bajo condiciones precarias. Además, con la llegada de nuevas tecnologías, muchos empleos se automatizan, lo que deja a muchas personas sin trabajo o con empleos temporales inestables, afectando directamente la calidad de vida. Los impactos ambientales insostenibles. La explotación acelerada de recursos naturales supera la capacidad de regeneración del planeta. El sistema capitalista se basa en la explotación de recursos naturales para mantener la producción y el consumo. Pero este ritmo es tan rápido que supera la capacidad del planeta para regenerarse. Esto da problemas como deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad y sobre todo el cambio climático que ya ha estado afectando. La desigualdad social y movilidad limitada. En una sociedad capitalista no todas las personas tienen las mismas oportunidades de salir adelante. Quienes nacen en familias con bajos recursos suelen tener menos acceso a educación de calidad, atención médica y empleos bien remunerados. Esto crea un círculo de pobreza difícil de romper y limita la movilidad social, es decir, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida a través del tiempo. Eh, Tenemos las actividades económicas. Está la producción de bienes y servicios, que en este caso se puede decir que las empresas privadas son dueñas del capital. La búsqueda de ganancias. El objetivo principal de las actividades económicas es obtener ganancias, ¿verdad? Lo que motiva la inversión, la producción y la innovación. Tenemos el comercio en el libre mercado, que los productos se venden en un mercado libre
donde los precios se determinan por las leyes de la oferta y la demanda. La inversión del capital. Los individuos y las empresas invierten su capital, o sea, su dinero y sus activos, para iniciar negocios. Los asalariados. Los trabajadores ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que es su ingreso principal. En la evolución del capitalismo tenemos el capitalismo comercial, que surgió entre los siglos XV y siglo XVIII. Surgió con la transición del feudalismo hacia un sistema basado en la acumulación de capital a través del comercio. Esta etapa surge cuando Europa empieza a dejar atrás el feudalismo. Se caracteriza por el crecimiento del comercio a gran escala gracias a los descubrimientos geográficos, el intercambio de mercancías entre continentes y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. La acumulación de capital se lograba principalmente mediante el comercio marítimo, las colonias y la explotación de los recursos en América, Asia y África. Fue la base para el desarrollo de la economía moderna. El capitalismo industrial entre los siglos XIX se desarrolló con la Revolución Industrial, que introdujo la producción mecanizada y masiva, la fábrica como empresa organizada. Con la Revolución Industrial, especialmente en países como Inglaterra, surge la producción mecanizada en fábricas. La maquinaria reemplazaba gran parte del trabajo manual, permitiendo producir más en menos tiempo y a menor costo. Aparece la organización empresarial moderna, con obreros asalariados y empresarios que invierten en maquinaria y tecnología. Esta etapa impulsó un enorme crecimiento económico, pero también generó problemas sociales, como la explotación laboral y la migración masiva del campo a la ciudad. El capitalismo financiero a finales del siglo XIX y en adelante emergió con la creación de instituciones bancarias modernas, bolsas de valores y la concentración del capital. Con el tiempo, el dinero y el capital ya no solo se invierten en fábricas y producción, sino también en bancos, bolsas de valores e instituciones financieras. Surge el poder de los grandes bancos y corporaciones internacionales que controlan gran parte de la economía. El capital empieza a concentrarse en pocas manos y las inversiones especulativas ganan protagonismo frente a la producción material. El capitalismo contemporáneo, entre los siglos XX y XXI, evolucionó hacia el capitalismo global y corporativo, con una expansión de los mercados internacionales y la innovación de tecnología. En la actualidad, el capitalismo ha evolucionado hacia un sistema globalizado. Esto significa que los mercados, la producción y las finanzas están conectados a nivel mundial. Se caracteriza por la innovación tecnológica constante, la digitalización, la expansión de las empresas multinacionales y la creación de economías independientes. Es la etapa del Internet, la automatización y las grandes corporaciones tecnológicas, que influyen en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. También están las técnicas e innovaciones, la mecanización y maquinaria industrial. Con la revolución industrial se desarrollaron máquinas y herramientas para aumentar la producción en fábricas, reduciendo la dependencia del trabajo manual y aumentando la productividad. Está la máquina de vapor, que esta impulsaba la maquinaria en fábricas, locomotoras de vapor y barcos. También está el telar mecánico, que hacía una producción masiva de textiles. También está la máquina de hilar, hilaba varias hebras a la vez, aumentando la eficiencia de la producción de hilos. La desmontadora de algodón, que esta aceleraba el proceso de separación del algodón de sus semillas. Otra es la locomotora y barco de vapor, que esta impulsaba el transporte de mercancías y personas. Eh, También estaban las máquinas de herramientas, que estas daban forma a piezas metálicas con mayor precisión
de eficacia. También estaba el proceso de pulido. Este producía hierro más maleable y de mejor calidad. Y por último está el proceso de Bessemer, que hacía una producción masiva de acero. También tenemos los monopolios comerciales. Algunas compañías controlaban todo el comercio en ciertas regiones. También tenemos el comercio internacional, que lo que hacía era abrir rutas marítimas y coloniales para nuevos mercados. Las compañías mercantiles, estas eran empresas que reunían capital de varios inversionistas. Tenemos la revolución cibernética, que esta era la expansión de la informática, internet y tecnologías de la información. Esto ha modificado profundamente las formas de trabajar, consumir, distribuir y comunicarse, creando un entorno económico y social más interconectado y dependiente de plataformas digitales. ¿Qué pasaba con el dinero en el capitalismo? En el capitalismo, el dinero cumple varias funciones cruciales, no solo como medio de intercambio, sino también como medida y reserva de valor, aunque esta última función está limitada en el sistema capitalista. En primer lugar, el dinero actúa como medio de intercambio. Esto significa que nos permite comprar y vender bienes y servicios sin tener que recurrir al trueque, es decir, sin tener que intercambiar directamente un producto por otro. Gracias al dinero, el comercio se vuelve más rápido y sencillo. El segundo es una unidad de cuenta o medida de valor. Con el dinero podemos expresar el precio de todos los bienes y servicios con una misma referencia. Por ejemplo, podemos saber cuánto vale una casa comparada con un teléfono o una bicicleta. Y así es más fácil llevar la contabilidad y fijar precios. Tercero, funciona como reserva de valor, pero de forma limitada. En otras palabras, el dinero debería conservar su valor con el tiempo, pero en el capitalismo eso no siempre pasa. Factores como la inflación, las crisis económicas o la devaluación pueden hacer que pierda poder adquisitivo. Por eso muchas personas prefieren invertir su dinero en cosas que no pierdan valor tan fácilmente, como propiedades o en acciones. Y por último, el dinero también es medio de pago. Esto quiere decir que lo usamos para pagar deudas y obligaciones financieras, lo que permite que el crédito y el sistema bancario funcione correctamente. Aquí tenemos la pirámide capitalista, que esta muestra una estructura social y económica, los niveles y sus roles. Está la Reserva Federal de Estados Unidos, que esta representa el control sobre el dinero y la economía mundial, ya que ellos son los que fabrican los dólares, es decir, controlan la emisión monetaria. Luego está la burguesía internacional. Estos son los gobernantes o las élites políticas y económicas que toman decisiones y gobiernan para mantener el sistema. Luego está la jerarquía religiosa. Su papel es justificar y legitimar la desigualdad social, o sea, bendecir la pobreza, para que la gente la acepte. Luego están los militares. Son los encargados de defender el sistema mediante la fuerza, protegiendo los intereses de los poderosos. Luego tenemos los propietarios de empresas. Son quienes disfrutan de los beneficios económicos y el lujo, aprovechándose del trabajo de otros. Y por último están los asalariados del mundo. Son la mayoría, los trabajadores que generan la riqueza, pero reciben una pequeña parte y sostienen toda la estructura. Entre los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el capitalismo tenemos la Revolución Industrial del siglo XVIII y XIX, crecimiento de la clase obrera, la defunción de las ideas socialistas y comunistas, revoluciones y levantamientos, primeras reformas sociales, consolidación de partidos y la Revolución Rusa en 1917. La Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, cambió completamente la forma en que las personas vivían y trabajaban. Antes la mayoría de las personas se dedicaba a la agricultura o algunos oficios artesanales.
Pero con la llegada de las máquinas de vapor, las fábricas y el ferrocarril, la producción se volvió más rápida y en mayores cantidades. Esto no solo impulsó el comercio y el crecimiento económico, sino que también dio inicio al capitalismo moderno y al surgimiento de las grandes ciudades industriales. En este cambio nació una nueva clase social, la clase obrera o proletariado. Estas personas trabajaban en las fábricas en condiciones muy difíciles, largas jornadas, salarios bajos y poca seguridad. Poco a poco comenzaron a organizarse y a tomar conciencia de su papel en la economía, exigiendo mejores derechos laborales. Fue en este contexto que surgieron las ideas socialistas y comunistas, impulsadas por pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, quienes criticaban el sistema capitalista y proponían una sociedad más justa e igualitaria. Su obra más famosa, el Manifiesto Comunista de 1848, inspiró movimientos obreros en todo el mundo. La inconformidad de los trabajadores llevó a huelgas, manifestaciones y revoluciones, como las de 1848 en Europa y la Comuna de París en 1871. Estos movimientos obligaron a muchos gobiernos a implementar reformas sociales, como la reducción de las jornadas laborales, leyes para proteger a los niños trabajadores y la creación de los sindicatos. También estas luchas dieron origen a partidos políticos socialistas, comunistas y laboristas, que empezaron a participar en elecciones e impulsar leyes a favor de la clase trabajadora. Finalmente, la Revolución Rusa de 1917, que fue liderada por Lenin, marcó un antes y un después, pues fue la primera vez en un país, la Unión Soviética, adoptó el socialismo como sistema político y económico. Esto inspiró a muchos movimientos revolucionarios en otras partes del mundo y extendió el comunismo durante gran parte del siglo XX. ¿Sabes qué es el capitalismo? Pues básicamente es un sistema económico y social. Esto se refiere a la forma en que un país organiza su dinero y a su gente. En este sistema, los medios de producción, es decir, todo lo que se usa para producir bienes y servicios, como las fábricas, tierras, maquinaria, así como las materias primas, son de propiedad privada. O sea, de cualquier persona o empresa. Ellos deciden qué producir, cómo producir, a quién vender y a qué precio vender. Esto significa que no es el gobierno quien controla todo esto, como sucede en el caso del socialismo. El objetivo principal del capitalismo es generar ganancias. Cuanto mejor manejes tu negocio o tus finanzas, más puedes ganar. El capitalismo funciona únicamente bajo estas tres condiciones. Primero, propiedad privada, donde los medios de producción, es decir, recursos naturales, materiales de construcción y maquinaria, estén en manos de los ciudadanos y no en manos del Estado. Por lo que todo lo que ganas o creas, es tuyo. 2. Oferta y demanda. Esto significa que los precios de un producto o servicio se determinan libremente en base a lo que la gente quiere y no por planificación de un Estado. Por ejemplo, si hay pocas manzanas y muchas personas las quieren comprar, los precios subirán. Pero si hay muchas manzanas y pocas personas las quieren, estas bajarán de precio. Y por último, libre competencia. Esto significa que hay libertad para competir y mejorar, pues no existe solamente una frutería o una panadería en la ciudad, sino que hay muchas. Y estas compiten entre ellas para atraer a la mayor cantidad de consumidores. Además, estas personas o empresas son libres de salirse o cambiar de mercado cuando lo deseen, de manera que si el panadero ahora quiere vender zapatos, puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, como no todo en la vida es perfecto, el capitalismo también puede llevar consigo cosas negativas, como por ejemplo, la desigualdad. Pues cada persona o empresa está compitiendo en el mismo mercado, pero no todos parten desde el mismo lugar. Hay gente que desde que nace ya es extremadamente rica, y gente que nace tan pobre, que lo único que puede hacer es trabajar durante toda su vida para los más ricos. Otro de los puntos negativos del capitalismo es que prioriza las ganancias. Pues a veces las empresas descuidan el medio ambiente, la salud del consumidor, o los derechos de los trabajadores con tal de ganar más dinero. Y por último, poca ayuda para los más necesitados, si es que no existe una regulación por parte del Estado. Y es por esto que algunos países combinan el capitalismo con leyes y programas socialistas para equilibrar las cosas, y a esto se le conoce como economía mixta. Entonces, ¿el capitalismo es bueno o malo? Pues no es ni lo uno ni lo otro. Es una simple herramienta, y todo depende de cómo se use.
Bueno, yo les voy a hablar sobre el socialismo. El socialismo es un sistema económico, político, social que propone que los medios de producción de la tierra, fábrica, recursos naturales y transporte eh, crezcan en una planificación económica y de una propiedad colectiva, también del bienestar común, eliminación de las clases sociales y del el origen del socialismo surge en el siglo XIX como crítica al capitalismo industrial. En sí, el socialismo es una ideología política y económica que se basa en la creación de una sociedad en la que los medios de producción, como fábricas, tierras, entre otros, eh, son controlados colectivamente por la sociedad y el Estado. A diferencia del capitalismo, eh, donde la propiedad y el control de estos medios están en manos eh, de los individuos privados y corporaciones, el socialismo propone que dichos recursos sean de propiedad común, con el objetivo de reducir o eliminar el, la clase social y también de reducir las desigualdades, eliminar las desigualdades sociales. En otras palabras, se trata de una propuesta para distribuir los recursos de una manera más equitativa y significativa. Durante la Revolución Industrial en Europa, este modelo ideológico cobró una fuerza a la, debido a la trata de las personas, ya que, ya que se daba en diferentes áreas económicas. Y también durante la Revolución Industrial en Europa, este modelo ideológico cobró fuerza masiva que generó gran concentración de riqueza en manos de pocos, mientras que la mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora, vivía en condiciones de pobreza y explotación. Y también los trataban de una forma diferente, ya que ellos tenían menos, eh, eran discriminados por su clase social y las jornadas laborales eran largas, los salarios muy bajos y también las condiciones de trabajo eran peligrosas. Ante esta situación surgieron los primeros pensadores socialistas, quienes comenzaron a proponer alternativas al sistema capitalista con el propósito de entre los principales alcanzar la igualdad, y entre los principales exponentes está Friedrich Hegel y también está Karl Marx. Ellos fueron quienes sentaron las bases del socialismo en su obra y en el manifiesto del comunista, publicado en el año 1848. Ellos argumentaron que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases en la que los conflictos de los diferentes grupos sociales son el motor del cambio histórico. También entre el socialismo está el socialismo marxista. Marx y Hegel veían el socialismo como una fase de transición que hacía una sociedad sin clases y sin Estado, conocida como comunismo, en la cual la propiedad privada sería abolida y todos los bienes pasarían a ser una propiedad común. Bueno, este sistema propone una revolución floretaria. Bueno, durante esta fase el Estado controlaba los medios de producción.
Esto significa la reducción de la clase trabajadora y obrera, en la que en la que los trabajadores transformaban ya que se transformaba el sistema político y económico anterior. Las revoluciones proletarias han sido en general defendidas por quienes, por los corrientes socialistas, ya que, ya que cada una de sus propias propuestas las elaboraron para alcanzar la justicia. También también voy a hablar sobre las características del socialismo. Eh, Está la propiedad social de los medios, producción, eh, redistribución de la riqueza, programas sociales. Eh, Aquí voy a hablar un poco sobre las características. En primer lugar está la propiedad social de los medios de producción. Aquí en el socialismo los recursos y medios de producción, fábricas, tierras, maquinaria, entre otras, no pertenecen a individuos o corporaciones privadas, sino que son administradas por, por, por las corporaciones y también colectivamente por el Estado o la sociedad. Esto busca evitar que la riqueza quede concentrada en manos de unos pocos. En segundo lugar está en un sistema socialista la propiedad privada de los medios de producción. Eh, entonces, también está la distribución de la riqueza. El sistema socialista eh, busca reducir las desigualdades económicas mediante políticas que distribuyen de una manera más justa a los recursos. Por ejemplo, se aplican impuestos o progresos. eh, los que ganan más pagan más. Los que se crean programas de bienestar social y se promueve una economía más equitativa. También están los programas sociales y beneficios colectivos. Eh, Dentro del socialismo se priorizan servicios gratuitos o accesibles para todos, como la educación, la salud y subsidios para quienes más los necesitan. La idea es garantizar derechos básicos a toda la población sin importar su nivel económico. También están eh, los, los programas sociales y beneficios colectivos. Dentro del socialismo se priorizan servicios gratuitos o accesibles para todos, como la educación, la salud y los subsidios para quienes más lo necesitan. La idea es garantizar derechos básicos a toda una población sin importar el nivel económico. También está el énfasis en la igualdad y la justicia social. El socialismo promueve la igualdad de oportunidades y la justicia social. Esto significa que busca eliminar las grandes diferencias entre clases sociales y asegurar que todos los ciudadanos tengan un acceso a los mismos beneficios y a las mismas condiciones dignas. También está la influencia en América Latina y en Honduras prácticamente. En muchos países en América Latina las ideas socialistas han influido en movimientos políticos y sociales, buscando una mejor condición de vida para la población. En Honduras, aunque ha habido una influencia socialista, la economía
mantenido principalmente en modo, en un modelo de mercado y como predominio del sector privado. También voy a hablar un poco sobre las actividades económicas. Las actividades económicas en el socialismo, como la agricultura, la ganadería, eh, entre otras, eh, en esas tierras se trabajaba de manera comunitaria bajo control estatal. La producción se destina a cubrir las necesidades de la población y no solo por beneficio privado, industria estatal y cooperativa. También en las fábricas las empresas son propiedad del Estado o de cooperativas de trabajadores. Eh, la producción se organiza para satisfacer las necesidades sociales, no únicamente para generar ganancias. También están los servicios públicos gratuitos o también los subvencionados. Bueno, estos son como la salud, la educación, el transporte y servicios básicos que suelen ser gratuitos y de muy bajo costo. También está el comercio interno regulado. El Estado controla o supervisa gran parte del comercio para evitar abusos y especulación. Los precios suelen ser estatales para los bienes básicos eh, para que sean accesibles. También industrializados en forma de recursos. Bueno, el Estado gestiona impuestos, ganancias a las empresas públicas que son para invertir en programas sociales o infraestructurales. Y también están el comercio interno y externo y el comercio interno y el externo. A continuación, yo les seguiré hablando sobre la evolución. La evolución del socialismo en la economía se puede resumir así: en orígenes, implementación, desarrollo, socialismo de mercado y socialismo democrático y la actualidad. En orígenes nace como respuesta a las desigualdades de la revolución industrial. Eh, Su objetivo es eliminar la explotación y construir una sociedad sin clases. La implementación se aplica por primera vez en la Revolución Rusa de 1917, que fue liderada por Lenin. Eh, en el socialismo se expande a Europa del Este, en China, en Cuba y en Corea del Norte. El desarrollo durante el siglo XX se consideraban dos vertientes: en el socialismo del Estado, que tenía un control total del Estado sobre la economía y la política. Buscaba cambios graduales dentro de la democracia, creando el estado del bienestar como la educación, la salud y la seguridad social. El socialismo se convierte en una fuerza global durante la Guerra Fría. El socialismo de mercado. En 1978 surgió principalmente, que fue en China. Se combinaban principios socialistas dentro del control político del Partido Comunista, eh, con mecanismos del mercado para generar crecimiento económico. Aplicaban variantes en el bienestar en menor medida, que eran algunas reformas. El socialismo democrático. El socialismo democrático define la igualdad social y económica, pero dentro de un marco democrático y pluralista, que fue en Europa. Buscaba justicia social, eh,
justicia social, pero sin eliminar la propiedad privada ni la democracia liberal. En la actualidad, el socialismo existe en varias formas, como el socialismo auditorio, el socialismo del mercado, el democrático y en Latinoamérica, que surgía en el siglo XXI en Bolivia, en Ecuador y en otros países. En, en la nacionalización de recursos y programas sociales, hoy el socialismo no es uniforme, sino diverso, adaptado a cada contexto histórico y geográfico. Su objetivo también era garantizar el desarrollo y equilibrarlo para evitar desigualdades. Luego están las técnicas. En las técnicas el socialismo se orientaron a la producción colectiva y al desarrollo de la industria agrícola, resultando en la mecanización, técnicas y tecnologías desarrolladas en la agricultura socialista, la mecanización agrícola, sistemas de riesgo modernos, tecnologías de procesamiento y conservación. Se introdujeron máquinas para ensilaje de forraje. La planificación económica, el Estado sustituía al mercado en la organización de la producción y la distribución. En la propiedad colectiva, las técnicas tenían una eliminación o reducción de la propiedad privada sobre los medios de producción, que, que eran, por ejemplo, como las fábricas, las tierras y las minas, que esto pueden ser de propiedad estatal. En la colectiva o cooperativa, que era el manejo por parte de los trabajadores, también la redistribución de la riqueza. El socialismo aplica impuestos progresivos, subsidios, salarios y que tenían reguladores y servicios públicos también gratuitos. Buscaba disminuir la brecha entre los ricos y pobres en el socialismo moderno, que se traduce en estado del bienestar. Tenía el control del comercio y la banca, de la nacionalización de los sectores, que esto también producía la energía, el transporte, la telecomunicación. El objetivo es que los recursos se administren en beneficio colectivo, no de intereses privados. La educación y la cultura. Uso de la educación para formar a los ciudadanos con valores de igualdad y colectividad. En regímenes más estrictos también se ha usado como técnica de propaganda política. Las técnicas modernas en el socialismo del mercado tenían una combinación de control estatal con mecanismos de libre al mercado y democrático. También están los obstáculos. En los obstáculos, al centralizar toda la economía en el Estado, surgieron estructuras administrativas muy grandes y lentas, administrativas que esto provocaba ineficiencia y corrupción a la falta de incentivos. Ineficiencia en la planificación, que esto centralizaba los planes quinquenales, muchas veces no lograban ajustarse a las necesidades reales de la población, a veces por escasez de alimentos o exceso de ciertos productos, falta de incentivos al no existir competencia ni propiedad privada. En muchos casos la productividad y la innovación disminuyeron. Dependencia externa, países socialistas países que eran aislados, como Cuba, que sufrieron bloqueos comerciales y escasez de bajos recursos.
Los obstáculos políticos tenían concentración del poder en modelos auditarios. Em, Estos también tenían conflictos internos diversos entre corrientes socialistas. Em, Tenían represión y falta de democracia en algunos regímenes que afectaron su que afectaron a su legitimidad. Están los obstáculos sociales, que también esto tenía una resistencia cultural en países donde predominaba la propiedad privada en el individualismo, la colectivización, que generó mucho al rechazo. También dentro de esto surgió la migración, que en algunos casos profesionales y trabajadores eh, emigraban en busca de mejores oportunidades. Los obstáculos internacionales, como la Guerra Fría, lo había mencionado anteriormente, el enfrentamiento con el capitalismo llevó a profesiones militares y económicos que tenían dentro de ellos la globalización, la interdependencia económica mundial, que dificultaba a los países socialistas a aislarse del mercado internacional. Y por último están los obstáculos en el socialismo democrático, que tenían altos costos del estado de bienestar, que estos requerían impuestos elevados, lo que generaba debates y resistencia. Está la competencia en el neoliberalismo, que desde los años 80 políticas del mercado han debilitado modelos socialistas moderados en Europa y en América Latina. En resumen, esto viene que los obstáculos del socialismo se centraban en la dificultad de equilibrar igualdad con eficiencia y democracia, un control estatal y autonomía nacional con la El dinero en el socialismo económico. En el socialismo el dinero no desapareció, pero su función cambió bastante en comparación con el capitalismo. Em, ya no se usaba más como medio de intercambio limitado. El dinero se usaba principalmente para comprar bienes de consumo como ropa, alimentos y utensilios. Ya no servía para acumular grandes fortunas porque no existía propiedad privada de fábricas, tierras o bancos. Los salarios eran controlados por el Estado. Los sueldos se fijaban de acuerdo con el tipo de trabajo, no con la competencia del mercado. Existían menos diferencia entre los salarios más altos y más bajos en el capitalismo. La idea era garantizar que todos tuvieran lo suficiente para vivir dignamente, los precios fijos y planificados. Esto, el Estado decidía el precio de los productos básicos en lugar de dejarlos al juego de la oferta y la demanda. Esto evitaba la inflación descontrolada, pero al mismo tiempo provocaba escasez porque la producción no siempre alcanzaba la demanda. Los servicios gratuitos o muy baratos. Salud, economía, vivienda, transporte estaban financiados por el Estado. Esto reducía la importancia del dinero en la vida diaria, ya que muchas necesidades básicas estaban cubiertas sin tener que pagar grandes cantidades. En resumen, era más un medio de intercambio que una forma para acumular riqueza. Las clases sociales en el socialismo económico. Tenemos a la alta dirección, donde estaban los líderes del partido y administradores del Estado. Los trabajadores calificados. Esto incluía ingenieros, médicos, técnicos y especialistas. Su papel era aportar profesionales para hacer un sistema productivo como la salud, educación y tecnología, aunque no tenían el mismo poder político como la alta dirección. Y por último, los obreros y campesinos.
eran la mayoría de la población, se encargaban para producir bienes y servicios, trabajando en fábricas, minas y campos y transporte. Su labor era fundamental para sostener el sistema, pero tenían menos privilegios que las clases superiores. ¿Cómo se dividían las actividades económicas en el socialismo económico? Principalmente la producción o propiedad colectiva estatal de los medios de producción. Esto se refería a las fábricas, tierras, transporte, energía, que pertenecen a todos, no individuos particularmente. Esto evitaba la acumulación de riqueza en pocas manos. El Estado era el encargado de administrar y representar esa propiedad común. Distribución. Los bienes producidos se repartían de acuerdo con un criterio de igualdad y justicia social. Luego el intercambio, que es el comienzo interno, estaba controlado por el Estado. Los precios no se decidían por la oferta y la demanda, sino que estaban fijados en los planes económicos. Luego el consumo. Las familias podían producir bienes y servicios básicos a precios bajos o gratuitos. El consumo estaba más orientado a satisfacer las necesidades que a adquirir lujos. Luego, la planeación económica era la caracterizada central del socialismo. El Estado elaboraba planes quincenales a 5 años, donde se fijaban metas de producción, inversión y distribución. ¿De qué siglo a qué siglo surgían las cosas? Desde el socialismo económico surgió desde el siglo XIX. Los inicios del socialismo surgió como una respuesta a las desigualdades y problemas sociales generados por la revolución industrial. Luego, en el siglo XX, se acabó con la Revolución Rusa de 1917, que marca el inicio del primer Estado socialista. ¿De qué siglo a qué siglo surgían las cosas? Desde el socialismo económico surgió desde el siglo XIX. Los inicios del socialismo surgió como una respuesta a las desigualdades y problemas sociales generados por la revolución industrial. Luego, en el siglo XX, se acabó con la Revolución Rusa de 1917, que marca el inicio del primer Estado socialista. Los acontecimientos del socialismo económico, la revolución industrial, la industrialización de Inglaterra, luego en Europa, transformó la economía. Las fábricas crecieron rápidamente, aumentando la producción, pero también la explotación de trabajadores con largas jornadas y bajos salarios. Eh, las, Esto hacía malas condiciones de vida. Esto dio lugar a una gran desigualdad entre dueños de fábricas, o sea, la burguesía, y los trabajadores o el proletariado. El crecimiento de la clase obrera. La industrialización hizo millones de campesinos que se trasladaron a las ciudades para trabajar en las fábricas. Surgió una nueva clase social, que fue el proletariado, que nos poseía medios de producción y no solo podía vivir vendiendo su fuerza de trabajo. Esta clase comenzó a organizarse en sitios con movimientos protestas. La difusión de ideas sociales y comunistas. Los filósofos y pensadores comenzaron a criticar el capitalismo y proponer alternativas. Luego están las revoluciones y levantamientos obreros. La clase trabajadora participó en varias revueltas, protestas contra la explotación. Los ejemplos de esto serían las revoluciones de 1848 en Europa, donde se exigían derechos laborales y democráticos. La Comuna en París de 1871,
el primer intento de gobierno obrero que fue derrotado. Primeras reformas sociales. Ante la presión obrera, los gobiernos capitalistas comenzaron a aprobar leyes para mejorar las condiciones laborales. Se redujeron horas de trabajo y se prohibió el trabajo infantil y se legalizaron los sindicatos. Aunque fueron limitados, estas reformas mostraban que la lucha obrera tenía resultados. Consolidación de los partidos socialistas y comunistas. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgieron partidos socialistas y comunistas y obreros en Europa. Estos partidos buscaban el poder por medio de elecciones o revoluciones. Se crearon internacionalmente obreras para unir a los trabajadores de diferentes países. Y el último acontecimiento fue la Revolución Rusa. Fue el acontecimiento más importante que llevó a cabo el socialismo económico a la práctica. Líderes como Lenin tomaron el poder derrocando al zar, estableciendo una Europa socialista. Se nacionalizaron las fábricas, tierras y bancos. Esta revolución inspiró a muchos otros países y se consolidó al socialismo como alternativa mundial frente al capitalismo. Siempre los seres humanos hemos intentado encontrar un sistema perfecto para vivir mejor. Históricamente, ha habido una lucha entre modelos con más libertades o menos libertades. Uno de ellos es el socialismo. Tanto así que dividió al mundo en dos durante la Guerra Fría, en una lucha por supuestamente un mundo con más libertades económicas versus uno con menos libertades, pero más igual. ¿Pero qué es el socialismo? Si bien el socialismo es una acumulación de ideas y teorías que podrían identificarse en varias épocas, el más ortodoxo es una tradición de pensamiento y práctica política que nació alrededor del siglo XIX en el contexto de la Revolución Industrial. Uno de los pensadores más representativos del socialismo es el filósofo Karl Marx. Cabe recordar que hasta después de la muerte de Marx, el socialismo y el comunismo eran términos usados como sinónimos. Ahora, si entendemos el contexto de su época, podemos entender su análisis. Durante la Revolución Industrial hubo un enorme desarrollo tecnológico que permitió la industrialización de importantes ciudades europeas y causó una gran migración del campo en búsqueda de una mayor calidad de vida en la ciudad. Pero las condiciones en las fábricas no eran las mejores y sus trabajadores no lograban salir de la pobreza. Lo anterior, para Marx, se debía a un problema central. Los medios de producción, como por ejemplo la madera y las herramientas para hacer una mesa, estaban en manos del empresario, el capitalista que finalmente también era dueño del producto final. Así, entonces, Marx no estaba de acuerdo con la existencia de la propiedad privada. Para él, tanto los medios de producción como los bienes debían estar en manos de los trabajadores, quienes daban valor al objeto justo a través de su fuerza de trabajo. Así, podemos ver que para él, el objeto vale la suma de sus partes, los materiales usados y el trabajo que se necesitó para hacer la mesa. Entonces, supongamos que la mesa vale $15 y el capitalista se queda con $5. Esos $5 son parte del trabajo y por lo tanto parte de la plusvalía, que finalmente representa la explotación del capitalista al trabajador. Para Marx, que el empresario se centre en generar capital, es decir, ganar dinero, era gran parte del problema. Mientras los medios de producción estén en manos del empresario, el trabajador siempre sería pobre. En conclusión, entonces, los beneficiados tenían que ser los trabajadores y la producción debía estar destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad y no a generar dinero. ¿Cómo lograr esto? Para algunos, se necesita una economía centralizada y planificada. Así, el Estado socialista crea un plan de producción, intentando predecir las necesidades de la población y de redistribución de la riqueza, lo que incluye expropiar la propiedad privada para lograr una utópica igualdad para todos. Es decir, en vez de que cada uno decida qué, cuánto y para quién producir, es el Estado el que lo decide. Así, cada individuo debe conformarse con lo que se le asigne, pues según ha determinado el Estado, es lo mejor para todos. La bandera política del socialismo es esta igualdad de oportunidades e igualdad material
que finalmente el Estado socialista determina como estándar para todos. Parte del problema con esto es que el Estado acaba en manos de un líder que tiene el poder. Así, históricamente, los intentos de socialismo han terminado en una concentración política y económica en manos de una élite que acapara el sistema. Este es el ejemplo de la Unión Soviética en manos de Stalin y sus sucesores. Bajo un régimen marxista, el pueblo soviético sufrió extendidas hambrunas, profundas crisis económicas y restricción de derechos civiles y políticos que el ideal socialista supuestamente defiende. Contrario a lo que creía Marx, las clases trabajadoras y el mundo se han vuelto cada vez más ricos. La pobreza se reduce constantemente y además los países con más libertades suelen tener mejor calidad de vida. Así, incluso países considerados socialistas hoy han tenido que adoptar medidas de libre mercado para sobrevivir, como China, que tuvo que abrir su economía al mundo. Además, países como Suecia o Dinamarca, considerados socialistas por algunos, en realidad están entre los 11 países más libres del mundo. Modo de producción asiático, el cual trata de cómo se manejaban las primeras comunidades de Asia y cómo fue que desarrollaron su forma de trabajo. Este se basaba principalmente en la explotación generalizada. Por lo tanto, existía mucha desigualdad social por parte de una clase dominante. Las características que contiene, por ejemplo, cómo es que su funcionamiento y desarrollo implican en la explotación del hombre por el hombre. Algunas de estas características se localizan en la América prehispánica. Por último, se mencionan algunas de las culturas más representativas de este modo de producción, como lo fue Asirios, ubicado al norte de Mesopotamia, cultura que trabajó el hierro e indujo la moneda acuñada. El modo asiático de producción es un sistema precapitalista desarrollado en Asia, similar a varios modos de producción, característico de la América prehispánica. Se le conoce también como régimen despótico tributario. Se le conoce de esta manera ya que en este modo de producción existía un soberano, que era el representante de toda la comunidad y recibía el nombre de déspota, el cual personificaba a todos los miembros de la comunidad y se encargaba de cobrar los tributos y exacciones que las comunidades sometidas debían pagar. Este término se popularizó en la obra Formaciones económicas precapitalistas en 1858, en el que se describieron los sistemas que dieron lugar al paso de la propiedad comunal de la tierra a la privada. Entre estos sistemas destacaba el despotismo oriental, el cual está ligado al modo de producción asiático. Cabe destacar, no obstante, que el autor de este término menciona el concepto pero no lo desarrolla en profundidad. Esto debido a que no contaba con suficiente información. Este era representado por un déspota, el cual era la cabeza de este mecanismo. En algunas ocasiones buscaba una legitimización religiosa para su poder absoluto con la ayuda de la casta sacerdotal, o incluso identificarse con los dioses, o afirmar que era uno de ellos, pues esto era fundamental para afianzar su poder frente al pueblo. Un concepto más completo del modo asiático de producción sería que son las sociedades caracterizadas por la aparición de un poder estatal centralizado, político y económico, que se basa en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas, comprendidas en el territorio dominado por el Estado. Dicha explotación se realiza por medio de la extracción de excedentes de la producción aldeana, a través del tributo en especie o en trabajo. Esta representa un proceso de transición hacia la sociedad de clases, en las cuales existen comunidades sometidas al poder de una minoría de individuos, que representan una comunidad superior y que se benefician por los servicios prestados a las comunidades aldeanas. Con frecuencia, estas comunidades sufren la expropiación del suelo, que se convierte en propiedad del gobernante. Con esta explotación del hombre, aparece una clase explotadora sin que exista la propiedad privada de la tierra. El modo asiático de producción está además ligado a la organización de grandes trabajos económicos, que estos sobrepasan los medios de las comunidades particulares o de los individuos aislados, y que además se constituyen para estas comunidades las condiciones de su actividad productiva.
La importancia del modo de producción consiste en que fue un sistema precapitalista, es decir, con rasgos similares a algunos modos de producción, pero diferentes a ellos. Varias de sus características se ubican en la América prehispánica, precisamente entre los aztecas, por lo que esto aumenta su importancia. Las comunidades que vivieron bajo el modo asiático de producción vieron la propiedad común de la sierra y otros instrumentos de producción. Se realizaron grandes obras hidráulicas de cultivo intensivo y extensivo, que exigían grandes manos de obra campesina, tributos para el Estado, entre otros. En esta época se pasa de la economía de la ocupación del suelo al dominio de la naturaleza, así como se inventan nuevas formas de agricultura, la arquitectura, el comercio, entre otras. Algunas de las características son que su funcionamiento involucra y desarrolla la explotación del hombre y por el hombre. Empieza la formación de una clase dominante. Además, aparece como una forma de evolución y de disolución de las comunidades primitivas. Y esta está ligada a nuevas formas de producción, como la agricultura sedentaria, el uso de metales, entre otros. La estructura económica de este tipo de comunidades era bastante simple, pues no había entre los trabajadores especialización ni diferencias sociales. Todos eran explotados por igual, por las clases dirigentes. A esta forma de explotación, que se diferencia del esclavismo, se le llama esclavitud general, porque no hay dependencia personal, existiendo la libertad personal del individuo. Este modo de producción era basado en la producción generalizada de excedentes, debido a que aun cuando existía la explotación del hombre por el hombre, esto no era personal sino colectivo. Con la explotación que el Estado hacía de las comunidades a través de una masiva recaudación de una renta de productos, las estructuras de producción se estabilizaban, que era lo que impedía el nacimiento de un mercado. Ventajas. Ventajas. Debido a la explotación de los trabajadores, no es fácil mencionar muchas ventajas de este modo de producción, aunque entre las que podemos mencionar está la propiedad comunal, que hacía que la distribución de la producción fuera equitativa. Otro punto que se puede considerar como ventaja era la capacidad que se tenía para autoabastecerse de todo lo necesario para sobrevivir. Como última ventaja es que cuando se producían excedentes, los trabajadores podían enriquecer a la comunidad debido a que podían comerciar con ello. Desventajas. La primera de las desventajas era la situación de explotación de los trabajadores por parte del aparato dirigente. Algunos lo denominan esclavitud general. Aunque no había una relación personal amo-esclavo, la realidad era que toda la comunidad debía responder ante los dirigentes. De igual forma, cuando la guerra provocaba que una comunidad explotara a otra, la situación de los vecinos se acercaba mucho al esclavismo. Los expertos consideran como desventaja la obligación de pagar tributos al déspota. Dependiendo de la actitud de éste, podían ser más o menos abusivos, pero siempre representaban una gran carga para los trabajadores. Algunas de las culturas más representativas del modo de producción asiático fueron las siguientes. En la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, la civilización mesopotámica comprendía varios pueblos, entre ellos los sumerios, a quienes se les atribuye la invención de esclavos. Se dedicaban al comercio, a la agricultura de cereales y a la producción de alfarería. Los acadios, asentados desde el Golfo Persa hasta las costas del mar Mediterráneo,
Su capital era Babilonia. Durante el imperio de Hammurabi se redactó el primer conjunto de leyes más antiguo. Los asirios, un pueblo dominado por el imperio babilónico, ubicado al norte de Mesopotamia. Trabajaban el hierro e introdujeron la moneda acuñada. Y los caldeos, se establecieron desde el Golfo Persa hasta el Mediterráneo. En conclusión, podemos decir que aunque el método de producción asiático fue un paso muy importante en la transición y evolución de las comunidades primitivas, ya que con este se originaron cambios significativos en la producción, organización y trabajo, ha sido duramente criticado, pues los métodos que los dirigentes usaban contra los pueblos no eran los adecuados, tanto así que se puede considerar como una esclavitud general.